derivadas de orden superior. Vamos a ver ahorita regla de la cadena. Derivadas de orden superior. Ya hemos hecho la anterior clase en la derivada de orden superior, pero la notación es un poquito interesante en sus dos formas. Miren, existen estas dos características. Miren, primera notación voy a poner aquí. Y nos vamos a trabajar con la segunda notación también. Las dos muy útiles, ¿ya? Miren, aquí tienes derivada parcial respecto de x, por decir, de una función de y. ¿A qué sería igual esto? Esto vendría a ser derivada de segundo orden de f. Primero se derivado respecto de y, luego respecto de x. En la otra notación con y subíndices se trabaja de la siguiente manera. Sería de la siguiente manera. Miren, primero derivada respecto de y, luego respecto de x. F de y de x. Así vendría a ser una derivada de este tipo. Aquí. ¿Qué tendríamos aquí? Miren, derivada de segundo orden de f. Esta misma. Primero respecto de y, luego respecto de x. Ahora la derivamos respecto de x nuevamente. Y esto vendría a ser derivada de segundo orden de f. Primero de y, luego de x. Dos veces le pongo. En cambio, en otra notación vendría a ser f de primero de y, luego de x y luego otra vez de x. F de y de x. Lo que quiero que se note es que la notación en el primer caso tiene esta dirección o sentido y en el segundo este otro. ¿Qué tal? ¿Me han entendido la notación por subíndices? Sí. Sí, ¿no? Bien. Eso lo estoy haciendo para la preparación de la técnica de regla de la cadena. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Y que es, digamos, algo complicado para esta parte del avance de la materia. Ni tanto, ¿no? Vamos a ponerle regla de la cadena. Regla de la cadena. Para trabajar la derivación bajo regla de la cadena, podemos trabajar ciertos aspectos, a ver, como cuáles, permítanme un momentito. Regla de la cadena, ¿dónde está? Un ejemplo necesito. Aquí está, veamos. Bueno, esta regla de la cadena nosotros sabemos que se emplea, ¿no? Cuando existe dependencia de variables que generan composición de funciones. ¿Ya? Acá. Vamos a ver. ¿Sí? Para visualizar las dependencias se sugiere dibujar un árbol de dependencias. Para dibujar un árbol de dependencias. ¿Ya? Le voy a poner aquí un ejemplo. ¿Ya? Digo entonces, f, que sea una función que depende de x, y y z. ¿Ya? Y x, otra función que depende pero de r y t. ¿Ya? Junto con y, que sea una función que depende también de r y t. ¿Está bien? Z, que sea una función también que dependa de r y t. ¿Ya? El diagrama de árbol es el siguiente. El diagrama de árbol. Miren, me van a ayudar. F depende de x, de y de z. X a su vez depende de r y de t. Y depende de r y de t. Z depende de r y de t. ¿Ya? Bueno, entonces se deben calcular, estamos de acuerdo, ¿no? Miren,
¿A qué sería igual la derivada parcial de f respecto de t? Vendría a ser la suma de todos los ramales o caminos que lleguen hasta t empleando derivación parcial y regla de la cadena desde la función f. En este caso, ¿cuántos caminos hay, muchachos, para llegar de f a t? Tres caminos. Entonces, la derivada de f respecto de t es la derivada parcial de f respecto de x por derivada parcial de x respecto de t. Más. ¿Hay un camino más? Claro que sí. Más 4. Derivada parcial de f, pero esta vez respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Por derivada parcial de y respecto de t. Es decir, la regla me indica que debo ir calculando las derivadas parciales aplicando regla de la cadena por todos los caminos que lleguen hasta t partiendo desde f. Esa vendría a ser la derivada parcial de f respecto de t. ¿Me han comprendido, muchachos, hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, Inge. Sí. Y con otra notación sería de la siguiente manera, ¿no? Te digo f de t, así con subíndices. F de t tendrá que ser f de x por x de t. ¿No ven? La otra notación. Más f de y por y de t, ¿no? Entonces aplicando regla de la cadena. Más f de z por z de t. Bien, esa vendría a ser la derivada parcial de f respecto de t. ¿Qué me ayuda a calcular la derivada de f, pero respecto de? ¿Cómo vendría a ser derivada parcial de f respecto de? Igual, la suma de todos los caminos empleando derivación parcial para llegar de f hasta f. Esto tendrá que ser, o vendría a ser, derivada parcial de f respecto de x, porque aquí hay 1, 2, 3 caminos, ¿no? Por derivada parcial de x respecto de más derivada parcial de f respecto de y por derivada parcial de y respecto de, ¿no? Más derivada parcial de f respecto de z, ¿no? Por derivada parcial de z respecto. ¿Qué tal? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, El sí. problema es que cuando tengo derivadas de mayor orden, ¿ya? Pero no hay ningún problema. Vamos a ver un teorema. ¿No? Teorema. Bien. Digo entonces, ¿no? Si la función y sus derivadas de segundo orden, vamos a especificar mejor esto. Con la función siempre. Si la función f de xy y sus derivadas de segundo orden son continuas y diferenciables en su dominio, se cumple que las derivadas parciales cruzadas de segundo orden son iguales. Derivada parcial de f respecto de x, luego respecto de y, es igual a la derivada parcial de f, primero respecto de y, y luego respecto de x. ¿Ya? Eso se cumple. ¿Qué más? También, miremos, en el capítulo, ¿no? En el capítulo, una función y sus derivadas tienen la misma dependencia. ¿Ya? En el caso más general, una función y sus derivadas tienen la misma dependencia. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Ejemplo. Y voy a tomar el ejemplo anterior. Esto. Ejemplo.
Calcúlate, pero aquí, en el ejemplo. Que te piden calcular una derivada de segundo orden. Derivada de segundo orden de f. Respecto de qué puede ser, respecto de la variable r que sea. Respecto de r dos veces. ¿Qué les parece? Habíamos visto este grafiquito, ¿no? Le voy a poner solución aquí mismo. ¿Me ayudan? En este gráfico sé que f depende de x, depende de y depende de z. X a su vez depende de r y de t. Y a su vez depende de r y de t. Z depende de r y de t. Ya. Las derivadas, vamos a ver ahorita. Listo. Para calcular derivada de segundo orden de f respecto de r, primero tienes que haber calculado derivada parcial de f respecto de r. Y eso vendría a ser derivada parcial de f respecto de x por derivada parcial de x respecto de r, ¿no? Estamos aplicando la regla de la cadena en todos los ramales que llegan hasta r de este f. Más, tendríamos aquí derivada parcial de f respecto de y por derivada parcial de y respecto de r, ¿ya? Más, digo, derivada parcial de f respecto de z por derivada parcial de z respecto de, ¿no? Para hallar la derivada parcial de f de segundo orden respecto de r dos veces, tienes que derivar respecto de r otra vez a esta función, ¿no? A la derivada parcial de f de r. Ahí está. Pero como este es un espejo, esto vendría a ser derivada parcial respecto de r de quién? De todo esto, ¿no? Eso es, ¿no? Bien, ahora sí vamos a usar el teorema, ¿ya? Aquí tengo el árbol de dependencias de la función f. F de r, ¿estamos de acuerdo? F de r ya es la derivada parcial de f respecto de r. En el caso más general, las derivadas, yo sé que en la derivación pueden inclusive eliminarse algunas variables, ¿no? Pero en el caso más general, la función y sus derivadas tienen la misma dependencia. Es por eso que aquí el árbol de dependencias para f de r le estoy dibujando de la misma forma, el mismo árbol de dependencias que la función original. Ahora sí, nos entendemos mejor. Entonces esto vendría a ser la derivada de segundo orden de f respecto de r dos veces. ¿Está bien? Y aquí aplicas. No te olvides. Sabes que la derivada en una suma se distribuye. Derivada parcial respecto de r, ¿de quién? De todo eso. Ahí está, ¿no? Más derivada parcial respecto de r de este otro sumando. Eso. Más derivada parcial respecto de r de este sumando. Ahí está. Seguimos con las reglas básicas de derivación. Aquí tienes derivada de un producto. ¿Qué te dice la derivada de un producto? Derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Más, ¿no? ¿No? Más. El primer factor sin derivar, derivada de f respecto de x por derivada del segundo factor. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? Muchachos. Sí, ingeniero. Voy a cambiar esta suma por más, ¿ya? Más. Ahí está. Aquí está ese más. Lo he puesto puntos para que se entienda. Más. Esto puedo inclusive mover un poquito más este lado para que ingrese, entre, ¿no? Aquí, ¿qué tendríamos? Para este segundo factor, sumando. Derivada respecto de r del primer factor, que es derivada de f respecto de y. ¿Lo veo o no?
por el segundo sin derivar, derivada de y respecto de más el primero, derivada de f respecto de y sin derivar, por derivada respecto de r de la derivada de y respecto de, ¿está bien? Más, falta todavía, ¿no? Más, para el último término, me van a ayudar. Tengo derivada igual de un producto, ¿no? Derivada respecto del primer factor, que es derivada de f respecto de z, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, por derivada del segundo factor. El segundo factor es derivada de z respecto de. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Cómo es que dicen? ¿Todo bien? Bien. Entonces aquí tienes la derivada de segundo orden de f respecto de r dos veces. Listo. Aquí se torna largo ya. Miren. ¿Qué te dice la primera expresión? Derivada de f respecto de x. Aquí le pondremos la dependencia, ¿no? R le he puesto aquí, pero le pondremos f de x. Me van a ayudar. ¿Qué te dice la primera parte? Este primer sumado. ¿Por cuántos caminos llegas hasta R desde f de x? F de x es esta derivada. ¿Por cuántos caminos se llega hasta R desde f de x? 3. 3, ¿no ve? 1, 2, 3. Entonces, tienes que aplicar regla de la cadena, ¿no ve? Para llegar hasta esas ramas, es decir, y se suma cada uno de esos caminos. Entonces, aquí, lo que se tiene es, me van a ayudar. Tendrías que derivar esta función respecto de x, y luego vas de x hacia r, ¿ya? Pero como aquí ya está derivado por primera vez, para llegar a este punto tienes que derivar una por segunda vez. Entonces esto sería derivada de segundo orden de f respecto de x dos veces, por derivada de x respecto de este ramal. Más te dice, ¿no veo? No, más. ¿Más cuánto? Hay otro camino. Tienes que pasar antes por y para llegar hasta él. Va a ser derivada de segundo orden de f. Primero ya estaba derivado respecto de x, ahora vas a derivar respecto de y, por derivada de y respecto de. ¿Ya? Listo. Más, hay otro camino más. Derivada parcial de segundo orden de f. Primero respecto de x y al final respecto de z. Por derivada de z respecto de. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí me han comprendido, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Todo esto que he calculado acá es simplemente esto. Esto nomás es. Derivada parcial respecto de d de f de x. Y aquí sigo teniendo aquí. ¿Ah? La derivada de x respecto de r. ¿No? Aquí es por, porque le he puesto más por, ¿no? Derivada de x respecto de. Más te dice, ¿no ve? Aquí tienes derivada de f respecto de x. ¿Y aquí qué tienes? Ayúdenme. Derivada respecto de r de quién? De x de r. Esto va a ser derivada de segundo orden de x respecto de r dos veces. ¿Me han entendido hasta ahí, muchachos? Aquí estamos. Más dice. F de y. Derivada de f de respecto de r de f de y. F de y igual tiene el mismo ramal, la misma dependencia. ¿Ya? F de y tiene las mismas dependencias. Depende de x, depende de y, depende de z. X depende de r, de t. Y depende de r y de t. Z depende de r y de t. Listo. Entonces aquí empezamos a derivar. Voy a derivar recién esta parte. Esto quiero calcular.
¿Por cuántos caminos llegas hasta R de este f de y? Por 3 igual, ¿no? Entonces, esto va a ser lo siguiente. Más. Aquí, esta derivada. ¿Por cuántos caminos llegamos hasta R de este f de y? Por 3. Este desarrollo es derivada. Caramba. Derivada de segundo orden de f, que estamos derivando una vez más, primero respecto de y, luego respecto de x, ¿no ve? Por derivada parcial de x respecto de e, ¿no? Más, hay otro camino, si este 8, derivada parcial de f de segundo orden respecto de y dos veces, por derivada de r respecto de, perdón, x de t, ¿no? Y de t. Y de, eso es. Más, aquí que tenemos, derivada de segundo orden de f, primero pues respecto de y, ahora respecto de z, por derivada de z respecto de. Todo esto que estoy colocando entre paréntesis es esto. Y ahora tienes derivada parcial de y respecto de, más derivada de segundo orden de y respecto de cuánto, acá estamos, respecto de r dos veces, más, no sé si nos alcanza espacio, creo que sí, vamos a mover unos cuantos elementos, a ver, arriba todo, no quiere mover, a ver, eso, ¿no? Un poquito hemos creado espacio, ahí, más sería, ¿no? Esta otra, que voy a colocar con azul. ¿Cómo vendría a ser derivada respecto de r de f de z? Tiene el mismo árbol de dependencias. Tendría que ser ¿cuánto? Más ¿cuánto, muchachos? Esta, ayúdenme. ¿Por cuántos me llegas hasta r de este f de z? Por 3 iguales, ¿no? Derivada parcial de f. Y esta derivada respecto de z, ¿no? Ahora va a derivar respecto de x. Por derivada de x respecto de e. Bien. Más derivada de segundo orden de f. Primero respecto de z, ahora respecto de y. ¿De qué? De derivada de y respecto de. Más derivada de segundo orden respecto de z dos veces, ¿no? Z dos veces. Por derivada de z respecto de e. Todo esto lo vamos a inserir entre corchetes, ¿ves? Por aquí tendríamos la derivada de segundo orden de z respecto de x, perdón, respecto de r, dos veces. ¿Qué tal? Hasta ahí me han comprendido. Esa es la regla de la cadena. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, señor. Ya. Pueden reemplazar o cambiar de forma indistinta de notación, ¿no? Esta es la más didáctica. La otra es pero más veloz, ¿no? ¿Cómo hubiera sido en otra notación? ¿Cómo sería en otra notación? En la que maneja subíndices. F de RR. Esto sería f de xx por xd. Más f de primero de x, luego de y. Por yd. Aquí estamos. Más f de xz por zd. Y afuera tendríamos xd, ¿ya? Más, para esta otra parte, aquí tendríamos f de yx, caramba, f de yx por xd, más f de y, aquí estoy, por yd, más f de yz por zd. Todo esto por yd, así es, ¿no? Yd. Más, tal vez entre todo, ¿no?
esta otra. Creo que sí puede entrar todo un poquito más a la izquierda, voy a más. Esto, como podemos ver, es f de zx por x de r más f de zy acá por y de r más f de zz por z de r. Ah, me faltan los segundos términos, ¿no? No he copiado. Creo que voy a tener que mover siempre ahícitos. Aquí esto voy a tener que correr un poco más. Eso es hasta acá. Me olvidé de esto, ¿no? Más, aquí tengo f de x por x de r al cuadrado. Aquí igual, me olvidé de ese aspecto, ¿no? De ese término. Aquí, ¿qué ha pasado? Porque está así, me he copiado completo. Tendría que tener esta forma. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí falta, ¿no? Aquí que teníamos este desarrollo, ¿no? Aquí me falta la f de y por y de rr, está bien. Pero aquí le falta, me he olvidado multiplicar esto. Esta tiene que estar acá. Ahí, ¿no? Y aquí igual, me falta el último. Aquí está multiplicando a z de r nomás. Eso tiene que estar más a la derecha. Aquí tenemos derivada de z respecto de más derivada de f respecto de z por derivada de segundo orden de z respecto de R2z, ¿no? Me he dado cuenta de esa falla por la simetría que tienen estos problemas, ¿no? Aquí falta entonces f de y por, debe ser acá, y de, ¿no? Aquí a ver qué me falta, esto es f de x por x de r, está mal esto, ¿no? Esto vendría a ser en realidad f de x, está bien acá, f de x por x de re, eso sería, ¿no? Esto, más, dice, toda esta expresión, f de yx por x de r más f de y por y de r, f de yz por z de r por y de r, muy bien. Aquí no he copiado completamente todo, ¿no? Aquí falta esto. Derivada de f respecto de y, eso debe faltar por la simetría. Y aquí está, ¿no? F de y de r. Aquí está. F de y de r. Entonces esto está bien acá, solamente que aquí falta y de r. Correcto. Aquí igual, esto no está bien, ¿no? Guarda la simetría. Aquí debe ser derivada de z respecto de r más derivada de f respecto de z por derivada de segundo orden de z respecto de r dos veces. ¿Ven la simetría, no, muchachos? A eso me refiero. ¿Ya? Aquí tendríamos más f de z por z de r. Podemos ir empleando algún tipo de simplificación, porque yo sé que las derivadas cruzadas son iguales, ¿no ven? Son iguales. Entonces aquí, ¿qué tendríamos? Si obtenemos, si decidimos simplificar, f de rr va a ser distributiva, f de xx por x de r al cuadrado, más f de xy, que se distribuya, tendríamos x de r, y de r, más, aquí tenemos f de xz por x de r, z de r, más f de x por x de r, ¿no? Más, acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos f de yx por x de r, y de r, ¿no? Más f de y de r al cuadrado, ¿no? Correcto. Más aquí tienes f de y de z, y de r, z de r, ¿no? Más f de y por y de r. Más, dices aquí, ¿más cuánto? Aquí tendríamos
f de zx por z de r más f de zy por y de r z de r más f de zz por z de r. ¿Estamos de acuerdo? F de zz por, aquí me faltó creo la z de r, no le he puesto, ¿no? F de zz por z de r. Ya ven. Aquí. Z de r, ¿no? Esta. Z de r al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Más f de z, z de r. Y puedes ir simplificando. Conocíamos ese teorema que me indica que las derivadas de segunda orden cruzada son iguales. Entonces, sabiendo eso, este término y este otro son iguales, ¿no? No son los únicos. Aquí también tengo a este término, ¿ves? F de x, z, x de r, z de r. ¿Dónde está ese término por aquí? Aquí debe estar. Aquí me faltó la distributiva de la z de r, ¿no? Aquí no he distribuido. X de r falta. Es un poco complicado la regla de la cadena. En este ejemplo es más complicado porque no he logrado simplificar ninguna derivada porque no tengo la ecuación de ninguna. Pero no hay problema. Eso nos conviene ahorita porque ya tenemos una manera más sólida de identificar a las derivadas o en este caso la aplicación de la regla de la cadena. Aquí debe haber, ¿dónde está? Alguna otra función que se parezca esta, ¿no? Estas dos igual son iguales porque las derivadas cruzadas de segundo orden son iguales. ¿Está bien? Entonces, ordenando la derivada de segundo orden de una manera más interesante de presentación, tendría lo siguiente. F de RR es F de XX, X de R al cuadrado. Más esta, no me estoy dejando esta. F de YY por Y de R al cuadrado. Más esta última, F de ZZ por Z de R al cuadrado. ¿A ver? Más, si quieres, le pones factorizar un 2. Corchete le ponemos aquí, o paréntesis. 2 veces. Aquí tienes F de XY, X de R, Y de R. Estas de rojo. Más las de verde. 2 veces F de XZ por X de R, Z de R. Más 2 veces F de YZ por Y de R, Z de R. Listo. Más estos términos que están sobrando, ¿no? F de X por X de R más F de Y por Y de RR más F de Z por Z de RR. Así es, esa es la derivada de segundo orden, aplicando regla de la cadena. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Sí, Ya. sí. Largo, ¿no? Ya. Ahora sí haremos un problema de examen sabiendo todo esto. A ver. Veremos nuestros exámenes pasados. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Descargas. ¿Dónde están? No lo tengo a la mano. ¿Dónde estás? Aquí. Estamos resolviendo varios exámenes pasados, ¿no? Buscaremos uno. A ver, les presento a los de Teams la pantalla de exámenes pasados. ¿Qué tal? ¿Pueden ver mi pantalla de exámenes pasados? Sí, ingeniero. A ver, vamos a hacer una. Uno con regla de la cadena. No hay ahí nada. Aquí. Esta es derivada direccional. A ver esta otra. Ya. La 4 más o menos. Pero es una aplicación de regla de la cadena. La 4 puede ser. La 4. A ver, otro más.
El tema de aplicaciones nos falta. La 4 aquí. La 5 también, la ecuación de onda. La 20 igual, puede ser, ¿está bien? Ya. La 3 igual, parte de este punto de regla de la cadena. Otra vez todos con mi pizarra. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Problema. A ver, ¿qué dice ahí? Ayúdenme. Me están dando a la función z. ¿Te acuerdas de la composición de funciones, no? A ver, miren, es bien fácil, les voy a hacer recuerdo. ¿Se acuerdan de problemas de este tipo, no? A ver, aquí le pondremos, a ver, calcular f de inversa de x, digamos. ¿Qué si es para hallar la f inversa en este problema? ¿Qué es de cálculo 1? Cambio de variable. Exacto. ¿Por qué haces cambio de variable? Porque la función esta es una función compuesta, solamente que no lo notas, ¿no? Tu cambio de variable así es u igual a ¿cuánto? A x más 1 sobre 3x. Y con esto hallabas f de u ya después, ¿no? Lo mismo. Eso es. Aquí igual, la dependencia no es una dependencia directa, sino que aquí hay operaciones. Aquí veo suma, división. Aquí veo multiplicación, división. Tienes que hacer lo mismo. Cambio de variable. ¿Ya? En estas dependencias. Aquí como hay operación ya es función compuesta. Esta es una función compuesta. ¿Ya? Haces cambio de variable. ¿Te acuerdas también de esta otra expresión? Miren. Y de x te pongo. Y esto es lo que nos va a ayudar. Si pongo y de x igual a x cuadrado más 1 entre 3x. Si yo quito la dependencia, inmediatamente es válido porque se sabe que y depende, o se puede observar que y depende de x. ¿Me están entendiendo? Sí, ingeniero. Lo que yo voy a hacer aquí en este tipo de problemas es aplicar cambio de variable y luego le voy a quitar la dependencia para que se evite esa confusión de que esta x esté multiplicando a y todos. ¿Ya? Nada que ver. Vamos a ver. A esto me refiero. Solución. Miren. Voy a hacer lo que han sugerido. Cambio de variable. U que sea x por y. ¿Ya? B que sea x dividido y. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ingeniero. Listo. Ya. Hasta aquí todo bien, ¿no? Lo bueno es que U y B ya son funciones conocidas. U es x por y, B es x sobre y. Cosa que no tengo para z. Miren. Z aquí es igual con el cambio de variable ahora. F que depende de U. Más G que depende de B. ¿Están de acuerdo hasta ahí, muchachos? Por esto lo estoy borrando. ¿Ya? Miren, a lo que me voy. F debe ser una función, pero no tengo la ecuación de F. Es decir, no dice que es x cuadrado más y sobre z. No tengo, ni para G. No sé a qué es igual G. X al cuadrado más 1 sobre... Me estoy inventando. Si tuviese esta fórmula, está bien, G se conoce y F también. Pero F ni G son conocidas. Entonces no vas a poder calcular sus derivadas porque F y G son funciones desconocidas. Pero, aquí a lo que me voy. U ya es una función que depende de dos variables, de x y y. Y aquí está su ecuación. ¿Esto qué significa? Que puedes calcular sus derivadas. Es decir, puedes llegar a calcular u de x. ¿Cuánto vale u de x? ¿Y cuánto vale u de y? ¿Cuánto vale u de x, muchachos? Deriven a
U respecto de X. Y. Y U de Y. X. Eso. De la misma manera para B. Puedes hallar B de X y B de Y. ¿Cuánto vale B de X? B de Y. B de X. 1 sobre Y. B de Y. Menos X sobre Y al cuadrado. Estamos bien, ¿no? Muchachos. Sí. Listo. Con esto, bueno, tienes las derivadas de U y de B, ¿ya? A lo que me voy, miren, efectúan el cambio de variable e inmediatamente eliminan las dependencias. Es decir, yo no voy a colocar f de U, simplemente f, ¿ya? Y esto lo estoy haciendo para no confundir. Más g. Se han ido las dependencias, ¿estamos de acuerdo? Y eso es bueno, ¿para qué? Para que no haya confusión de la aparición de U y B en el proceso de derivación. Pero no tienes que hacerlo tan directamente. Vas a eliminar la dependencia y vas a construir tu árbol de dependencias. Aquí ya no estás bien viendo a U ni a B, pero aquí dibujas tu árbol de dependencias. F, ¿está bien que coloque que depende de U? ¿Sí o no? Muchachos. Sí, pues sí. Ya no está. Pero U a su vez depende de otras variables. ¿De cuáles? U. X, Y. De X y de Y. Exacto. Lo mismo para G. ¿G de quién depende? De B. ¿No veo? No. Pero B a su vez depende de X y de Y también. Listo. Con esto ya estamos listos para empezar la derivación. Miren, me van a ayudar. Le voy a llamar alfa a esta expresión. ¿Ya? Yo le estoy llamando alfa, porque a alfa es a quien voy a derivar para hallar las derivadas que me están solicitando en el problema. ¿Ya? Digo entonces, miren, voy a mezclar, y está mal, las notaciones. Derivada parcial respecto de X estoy aplicando a ambos miembros de alfa. Derivada parcial de F respecto de X. ¿De quién? De Z. Y eso es igual a derivada parcial de F más G. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. Listo. De aquí ya tienes derivada parcial de F respecto de X. ¿Cuánto vale? Tú sabes que la derivada se distribuye, ¿no? En una suma. Sería derivada parcial de F respecto de X más derivada parcial respecto de X de G. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Si quieres cambias la notación. Es esta con subíndices. Z de X, ¿cuánto vale? Que es la derivada parcial de Z respecto de X. Ayúdenme. Derivada parcial de F respecto de X. Te estoy indicando por cuántos caminos llegas hasta X aplicando las reglas de la cadena, es decir, esa derivación cruzada. Aquí está tu F. ¿Por cuántos caminos llego hasta X de este F? 1. 1. Eso va a ser F de U por U de X. Y estoy empezando a anotar las fórmulas, ¿no? Bien, me ayudan. Más te dice. Falta todavía. Ah, no, está bien. Ahora sí, derivada parcial de G respecto de X. ¿Por cuántos caminos llegas hasta X de este G? Pues G de B por B de X. Listo. Eso es, no hay más caminos. Ya se ha aplicado la regla de la cadena. ¿Está bien? Seguiremos. Entonces, Z de X, ¿cuánto resulta ser? U de X ya tienes. Puedes aplicar. Miren. Tienes U de X y tienes B de X, ¿no? U de X vale Y, ¿no? B de X vale 1 sobre Y, ¿no? Entonces esto va a ser X por F de U más 1 sobre Y por
G de B. Esa es... Y Dígame. el primer término de la X por F de U es Y por F de U, no es X. Y por F de U, a ver dónde está. Ah, esto no es X, es Y, ¿no? Aquí le he puesto X, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Ahora está bien? Muchachos. Sí, sí. Ya. Listo. No sé si calcular ahí mismo Z de XX. Ahí mismo calcularemos Z de XX. Ya. Dices entonces, si derivas respecto de X, ¿a quién? A esta misma Z de X. Sería derivada, miren, estoy mezclando la notación y eso está mal. Pero todo sea por la didáctica, que se entienda. Ahí está. Si aplicas el operador nuevamente sobre esta expresión, tendríamos derivada de segundo orden de Z respecto de X dos veces. Aquí las cosas no cambian. Tú sabes lo siguiente, ¿no? Derivada respecto de X de Y por F de U, ¿no? Más derivada respecto de X, ¿de qué? De 1 sobre Y por G de B. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Aquí ya tienes Z de XX. Esto es Z de XX, ¿no? Z de XX. Les hago una pregunta. Aquí tienes un producto. Pero yo sé que al derivar respecto de X, Y viene a ser una constante, ¿sí o no? Sí, constante. Entonces sale fuera de la derivada. Y afuera. ¿Ya? Y aquí tendríamos derivadas respecto de X, ¿de quién? Simplemente de F de U. ¿Ya? F de U. Ahí está. Más, dice aquí, ¿no? Igual sale fuera de la derivada 1 sobre Y porque estoy derivando respecto de X. Es constante, ¿no? Derivamos respecto de X a la G de B. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? Muchachos. Sí, ingeniero. Bien. Entonces esto vendría a ser Z de XX. Y tú sabes que las derivadas, bueno, la función y sus derivadas, estas quiero decir. Esta función, la F y la G y sus derivadas tienen la misma dependencia. Es decir, que F de U tiene este mismo arbolito de dependencias. Es decir, que G de B, que es otra derivada, tiene ese mismo árbol de dependencias. ¿Me ayudan entonces? En esta derivada, ¿qué se está pidiendo? ¿Por cuántos caminos llegas hasta X de este F de U? Por uno nomás, ¿no? Esto es F de U y este es el camino que llega hacia X. ¿A qué se le iguala la derivada parcial de F de U respecto de X? F ya estaba derivada una vez, ahora va a ser una segunda vez F de UU, y ahora sí voy hasta X, por U de X. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Muchachos. Sí, ingeniero. Más 1 sobre Y, afuera. ¿Por cuánto me llego hasta X desde G de B? Por 1 igual. Esto va a ser G de BB. ¿Estamos de acuerdo? G de BB por B de X. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, sabes que esto vale X, ¿no? O Y. U de Y está acá. Esto vale Y. B de Y vale 1 sobre Y. Con lo cual, tienes ya a la Z de XX. ¿Cuánto vale la Z de XX? Vale Y al cuadrado por F de UU. Más 1 sobre Y al cuadrado por G de BB. Ahí está.
Ahí está. Yo que estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, Inge. Ya. Entonces ahora voy a calcular la otra, la z de y y la z de y. Para eso me voy a volver a copiar todo esto en la página siguiente. Z es igual a f más g, ¿no? Y tenía los valores de las derivadas, esto más. Para hallar z de y, tienes que derivar, ¿no? Dices, derivando alfa respecto de y, ¿ya? Aquí tienes z igual a f más g, ¿no? El que se derive respecto de y a z es derivar respecto de y a f más g, ¿no? De aquí es de donde sale z de y. ¿Cuánto vale z de y? Es derivada parcial de f respecto de y, ¿no? Más derivada parcial de g respecto de y. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me están siguiendo? Sí, Inge. Ya. Eso es z de y. Entonces aquí tenemos a la z de y. ¿Por cuánto me llegas hasta y de este? Por 1, ¿no? Es f de u por u de y. Eso es f de y. Ahora g de y, ¿por cuántos caminos llegas hasta y de este g? Por 1. Es g de b por b de y. Y ya tienes estos valores, ¿no? U de y. ¿Cuánto vale u de y? X. X. B de y vale menos x sobre y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces de aquí ya tienes z de y. Z de y resultó ser x por f de u menos x sobre y al cuadrado g de b. ¿Listo? Ahora sí. Eso es z de... Vamos, me van a ayudar. Derivamos respecto de y a quién? A z de y. Es derivar respecto de y a qué? ¿Ah? Todo esto, ¿no? Aquí está. Y empezamos el proceso. ¿Está bien? Distribuyendo al primer sumando. Del primer sumando sale x, porque x es constante, y estaríamos derivando respecto de y simplemente a f de u, ¿no? Menos respecto de y, x es constante, afuera y estaríamos derivando respecto de y simplemente a y a la menos 2 por g de b. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. X afuera, ¿no? Se ha hecho un poco largo también, pero ya ni modo. ¿A qué es igual z de y entonces? ¿Por cuánto me llegas hasta y de este f de u? Por 1, ¿no? Es f de u por u de y. U de y. Ah, me falta la x, ¿no? No les recuerdo este x, me he copiado. Ahí. X. Menos, dice, x afuera, ya queremos un corchete tal vez. Sí. Derivada respecto de y a la menos 2 por g de b. Tengo que derivar por la del producto, porque es un producto de funciones que dependen de y. G de p depende de y, ¿no? Derivada del primer factor
menos 2 y a la menos 3, ¿está bien? Por el segundo sin derivar, g de b. Más el primero sin derivar, y a la menos 2, derivada del segundo factor. ¿Cuánto vale derivada del segundo factor? Derivada respecto de y de g de b. ¿Por cuántos que amplías hasta y de este g de b? Por 1, ¿no? Va a ser g de bb por b de y. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí se ha comprendido, muchachos? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Está bien, ¿no? Y empiezas a reemplazar los valores que tú ya tienes. U de y, b de y, ¿no? ¿Cuánto vale u de y? X. X. Y b de y menos x sobre y al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y empiezas a simplificar un poquito. Ahí está. ¿Ya? ¿Esto cuánto vale? Esto es x al cuadrado f de uu. A ver. Esto vendría a ser menos por menos más. Me van a corregir si está mal. 2x sobre y al cubo por g de b me sale. Esto es menos por más, menos. ¿Cuánto sería? Ah, no, por menos, y aquí otra vez menos. Menos por menos, más. X aquí sobre y al cuadrado va a ser y a la menos 4, o y a la 4 abajo, menos x, x al cuadrado sobre y a la cuarta por g de bb. ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está bien, ingeniero. Listo. Ya estaríamos con casi todo, ¿no? Y vamos por lo que nos han pedido en el problema. Así es, ¿no? Me están pidiendo esta, demostrarte, ¿sí, no? Que x de zx menos y cuadrado de zy más x z de x menos y z de y vale 0. A ver, voy a ver si entendí y he copiado bien, ¿ya? X al cuadrado por z de x, ¿no? Menos y al cuadrado, dice, por z de y más x por z de x menos y por z de y, por demostrarse, dice. Tiene que valer 0. Veremos si es cierto. Por demostrar. Aquí pongo por demostrar. Por demostrar. A ver, hay que reemplazar nomás. Parece un proceso largo. A ver, vamos a ver. X cuadrado por z de xx está acá. Menos y al cuadrado. Z de y es esto. ¿Ya? Más x, z de x. Esto es z de x. Ay, no. A ver aquí. Menos y por z de y. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué tal, muchachos? A ver, ¿pueden simplificar? ¿Sale 0 siempre? A ver, vamos a simplificar. A ver,
y voy a tarjar. Sas, sas. Correcto, se va, ¿no? Sí. Y tendría que irse supuestamente esta con esta. ¿Cómo es? También, ¿no? Aquí veo que esta se va, x, y, f de u, aquí menos x, y, f de u, se va. Me están quedando, ¿qué términos? Estos dos, ¿no? Esto es menos, esta que se vea con la de color azul, yo tengo blanco. Aquí tienes menos 2x sobre y, ¿no? Menos 2x sobre y g de b. Aquí tengo x sobre y g de b más x sobre y g de b. Se va, ¿no? Ok, ¿no? Verifica. Verifica. ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Dónde estaban nuestros exámenes? ¿Están viendo mis exámenes otra vez? Sí, ingeniero. A ver, uno cortito de transformación que sea. A ver, ¿dónde estás? Le voy a poner aquí este subtítulo, transformaciones. ¿Listo? ¿De qué se trata? Es bien interesante. Lo que tienes aquí es una ecuación diferencial parcial. ¿Ya? En ecuaciones diferenciales se llega rara vez a resolver o a este punto que se denomina ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ya? Y muchas de esas ecuaciones diferenciales parciales se resuelven transformándolas, cambiándolas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Mires, aquí tienes una ecuación. Problema le ponemos. Problema. Ya. Aquí. Aquí tienes esta expresión, miren. Derivada parcial de b doble o omega. Omega le voy a llamar ya. Respecto de x al cuadrado. Más derivada parcial de omega respecto de y al cuadrado. Esta es tu expresión. Inclusive le voy a poner aquí para que sea más notorio, para que me entiendan. Yo le estoy igualando a 0. Yo le estoy igualando. ¿Ya? Pero lo estoy haciendo básicamente para que me entiendan. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es una ecuación. Esta es una ecuación porque contiene la igualdad. ¿Ya? Y si tú sabes que es la igualdad, ¿no? Igualdad. Esa ecuación. Hay dos tipos de ecuaciones. La identidad y la propia, como se denomina ecuación. La que verifica para algunos valores y esta es la que verifica para cualquier valor. ¿Vale? Si esta ecuación, la expresión que contiene el símbolo de igualdad, contiene derivadas, ya se llama ecuación diferencial. Y si tiene derivadas parciales, se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Ya? Esta es una ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Ya? Lo puedes ver. Derivada de omega respecto de x al cuadrado, más derivada parcial de omega respecto de y elevado al cuadrado. ¿Ya? La quiero transformar. Quiero que omega, que es la variable dependiente, dependa de otras variables. Ahorita, ¿a quién estás derivando? Omega, la W, quiero decir. Esa es la variable dependiente. ¿Cuáles son las variables independientes, muchachos? ¿Alguien me puede indicar? ¿Cuáles son X, B? X y Y, exacto, X y Y. Esta ecuación cambiaría de forma si es que hago un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Miren, aquí te dice lo siguiente. W depende de U y de B. Miren, omega. Omega le voy a llamar. Depende de U y de B, te dice. Y además te dice, X es igual a E a la U coseno de B. Y es igual a E a la U seno de B. Es decir, es un cambio de variable. Ahorita hay un cambio de variable. ¿Estamos de acuerdo?
hay un cambio de variable. Ya. Pueden hacer de varias formas esta transformación. ¿Ya? La primera es la siguiente. Miren. Aquí tienes, según el dato, omega depende de U y también depende de quién, de B. ¿Están de acuerdo hasta ahí, sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo que U depende de X y de Y o no? No se ve tan claramente, ¿no? No se ve tan claramente. Me refiero. Miren. Ahorita está bien. X está en función de U y B, ¿sí o no? Sí. Sí. Y está en función de U y B. Sí. Listo. Podrías tomar eso como un sistema de ecuaciones. Miren. X es igual a E a la U coseno de B. Y es igual a E a la U seno de B. Puedes hacer aquí operaciones. Miren. Lo voy a hacer para escribir la dependencia en sentido contrario. X al cuadrado. ¿Estás de acuerdo que es E a la 2U por coseno al cuadrado de B? Y al cuadrado es igual a E a la 2U seno al cuadrado de B, ¿sí o no? Haz elevado al cuadrado tus cambios de variable, tus cambios. ¿Está bien o está mal? Muchachos. ¿Qué harías ahora? Yo sumaría. Sumar. Sumamos. Le voy a llamar 1 y a esto 2. Digo, 1 más 2. X al cuadrado más Y al cuadrado. Sumando va a ser E a la 2U coseno al cuadrado de B más seno al cuadrado de B. ¿Sí o no? Entonces, aplicas logaritmos y tienes 2U, porque en neperiano de E vale 1. ¿Estás de acuerdo que U es un medio logaritmo neperiano de X cuadrado más Y al cuadrado? Muchachos. Sí. Eso. Ahora para B. Miren. Teníamos este sistemita. E a la U coseno de B. Y igual E a la U seno de B. De aquí a qué es igual Y sobre X. Tangente de B. Tangente de B. Y ya tienes a B igual. ¿Qué has logrado? Has logrado escribir a U y a B en función de X y Y. ¿Qué tal? ¿Me han entendido? Sí, ingeniero. Listo. Lo podía haber hecho también aquí sin necesidad de cambiar la dependencia. Pero lo estoy haciendo con el objetivo de usar los datos, aunque estaba además usar los datos que me han dado. ¿Está bien? Ahorita la ecuación más importante es esta. La ecuación más importante es esa porque esa es la que vas a derivar. Mira. Aquí te acuerdas, ¿no ve? Primeramente, en este ejercicio, aquí puedes ver, ¿no? Después de hacer el cambio de variable, tenías z igual a f de u más g de b. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Pero les dije, quiten las dependencias para que no haya productos de por medio que nos confundan en las operaciones algebraicas. Entonces, esto es z igual a f más g, nada más. La ecuación más importante es esta, porque esa es la que estoy derivando. ¿Miren? Estamos derivando a z igual a f más g. A esa se deriva. ¿Ya? A z igual a f más g. Aquí igual, en todos los pasos. Miren, derivando algo respecto de y. Z igual a f más g.
En este ejercicio ocurre lo mismo. Si tú quitas las dependencias, ¿a qué es igual omega o W? Quita las dependencias. F nomás, ¿o no? Sí. Eso es bien clave, es importante, ¿ya? Yo sé que F, W o omega es función de U y B. Quita las dependencias, te dije, ¿ve? Y las quitas directamente. Pero no las quitas así nomás. Para quitar las dependencias tienes que hacer tu diagrama de árbol. F depende de U y de B, ¿sí o no? Sí. Y U depende de quién X ahora, y Y. según de X y de Y. De X y de Y. Voy a volver a aplicar regla de la cadena. ¿Ya? Es bien fácil. Esta es la ecuación más importante, como les dije. ¿Ya? A esa la vas a derivar respecto de X, porque están pidiendo eso. ¿A qué es igual derivada respecto de X? De omega. Muchachos. Es la derivada respecto de X de F. Y te digo, ¿por cuántos caminos llegas hasta X desde F? 2. 2. Derivada parcial respecto de X de omega es igual a, díctenme. Ahora sería f de u por Ya. u de x más f de b por b de x. ¿Listo? Y tú ya debes tener U de X, porque usted debe poder calcular. Y también B de Y. ¿Cuánto vale U de X? O era lo primero que debíamos hacer en un principio. Lo haremos. Bajaremos esto, porque aquí voy a calcular U de X. Antes de derivar, como siempre lo hacía. ¿A qué es igual U de X? 1 media cuarita, derivada del logaritmo 1 sobre X al cuadrado. Uy, se está agotando mi batería. Paso. 1 sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, derivada del interior respecto de X, Y es constante, 2X nomás. De aquí tengo U de X. U de X es X sobre X cuadrado más Y al cuadrado. ¿A ver? ¿Están de acuerdo? Sí. Por simetría. ¿Cuánto creen que salga? Aunque mentalmente igual es cortito. U de Y, ¿cuánto va a salir? Y sobre x cuadrado más y cuadrado. Exacto. ¿Ya? Ahora si me ayudas a calcular B de X. ¿Cuánto vale B de X? Vale menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya, además de derivar. Este primero por partes. Sabemos que la derivada de la arcotangente es 1 sobre 1 más su argumento, que es y sobre x, en este caso, al cuadrado, por derivada del interior. El interior y es constante, ¿no? Su derivada de menos de y sobre x es menos y sobre x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Simplificando me da menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado. B de y, voy a tener que moverme un poquito más abajo. B de y. B de y lo haremos a este ladito, ¿no? B de x es menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? B de y 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por derivada del interior. Respecto de y, esto va a ser 1 sobre x, porque x es constante.
Operando te va a dar b de y, que va a ser x sobre x cuadrado más y al cuadrado, aplicando extremos con extremos, medios con medios. ¿Está bien? Sí. Listo, eso es lo que se reemplaza acá. ¿Sí? Esto es omega de x, o derivada parcial de omega respecto de x. Aquí tenemos u de x. Resultó ser y sobre x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Por cuánto? F de 1. B de x. B de x es, ¿dónde está? Menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado por f de b. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Eso es muy bueno, ¿no? Y puedes reemplazar si quieres, porque ya tienes x y también tienes y, ¿no? ¿Cuánto vale derivada parcial de omega respecto de x? Estás haciendo un cambio de variable. X y y ya no pueden estar. Ahora quiero todo en términos de u y b, porque eso es lo que se quiere acá. Ya no quieres ver a x ni y. Entonces aquí va a ser y. Tú y sabes que vale e a la u seno de b. ¿Y cuánto vale x cuadrado más y al cuadrado? Aunque está acá. ¿Estás de acuerdo que vale e a la 2u? Sí. Por f de u, exacto. Menos, los dos me salen y aquí, muchachos. Esto es x o y. X era esto, ¿no? X. Entonces, si es x, tu x es e a la coseno de b. Menos f de u, dice, ¿no? Menos e a la u seno de b. E a la 2u es ya, x cuadrado más y cuadrado. Y aquí tienes f de b, ¿no? Y ahí estaríamos simplificando un poquito, ¿no? Me copiaré esto al lado. Más páginas. Aquí está. ¿Ya? Finalmente, derivada parcial de omega respecto de x resultó ser e a la menos u coseno de b menos e a la menos u seno de b. ¿No ve? Omega de x. Ahora me copiaré mi árbol de dependencias y la ecuación más importante. Omega igual a f. ¿No ve? Omega igual a f. Entonces hasta aquí tienes parcialmente. Esto. ¿Ya? Seguimos. Omega era igual a f, si te acuerdas. Porque esa es la que derivas, la ecuación más importante, ¿no? Mi arbolito de dependencias copiaré acá. Y también los cálculos anteriores. Tienes esto. Esto es uno. Y has logrado hallar las de transformación inversa. Estoy hablando de esta. Esta. Estamos hablando de esta otra también. Eso. ¿No? Y también de sus derivadas. Tenemos esto, ¿no? Me copiaré. Esto que ya hemos hallado. Tienes estas derivadas. Creo que hasta aquí lo voy a poner. Perfecto. Tienes b de x. Tienes b de x
y tienes b de y. No necesitabas copiar todas, no tenía ni modo. Está bien. Esto es b de y. Listo. ¿Y cuál derivas? La ecuación más importante, como bien sabemos. W igual a f. Derivamos respecto de x. Respecto de y es ahora, ¿no? Entonces esto va a ser derivada respecto de y de b doble, ¿no? U omega. Listo. Derivada respecto de y de f. ¿Por cuántos caminos llegas hasta y de este f? Muchachos. 2 por 2. Díganme, ¿cómo sería? F de U por U de Y más F de B por B de Y. Exacto. Por b de y, ¿no? B de y. Ya. ¿Cuánto vale u de y? Acá, ¿no? U de y era que lo cambie más antes, miren. Estás transformando, ya no pueden estar x y y. Entonces esto es, hemos visto que esto es e a la u era, ¿no ve? Seno de b. Antes que nada era que hagamos eso. Y esto es e a la 2u. Directo. Aquí tienes e a la u coseno de b e a la 2u. Listo. Simplificado, ¿esto cuánto me da? Directamente aquí, ¿no? Derivada de omega respecto de y. Entonces tendríamos aquí esto es u de y. U de y es e a la menos u seno de b. F de b, b de y es esto, ¿no? Esto es, pero u de y, ¿no? Estoy mal esto. Ah, está bien. Esto es e a la menos u coseno de b. Esto igual todito era que cambiemos antes. ¿Ya? ¿Me han comprendido, muchachos? Sí, ingeniero. Listo. Ahora sí vas a poder transformar lo que te han pedido. Miren. Te han pedido, ¿no? Hallar una expresión reducida para esto, o sea, pero con este cambio, o sea, transformar, te han dicho en otras palabras. Derivada de omega respecto de x al cuadrado más derivada de omega respecto de x al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Entonces, te digo, con el cambio, derivada parcial de omega respecto de x al cuadrado más derivada parcial de omega respecto de y al cuadrado igual a 0, con el cambio viene a ser igual a ¿cuánto? Esto, ¿no? Todo esto. Elevado al cuadrado más todo esto. Listo. Igual a 0. De aquí obviamente puedes factorizar e a la menos u al cuadrado. Y dentro te queda coseno de b menos seno de b al cuadrado. Más seno de b más coseno de b al cuadrado igual a 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Me falta, ¿no? Las derivadas no he copiado, ¿no? Aquí me falta, a esto me refiero. ¿Dónde están las derivadas? Aquí no he puesto, me lo he hecho perder a la f de u y a la f de b. ¿Me están comprendiendo o no? Perfecto, ¿no? Ahora sí, ya. Ya he sido más de las 4. Terminaremos este problema. ¿Ya? Aquí igual no he copiado mis derivadas. A ver, ¿qué me falta aquí? Muchachos. En base a esto, ya. Aquí. Para no ser tan largo, vamos a hacer esto es e a la menos u por coseno de b f de u, ¿no? Menos f de b seno de b
todo esto elevado al cuadrado, ¿no es? ¿No? Más, aquí tienes e a la menos u, dentro me queda seno de b f de u, más coseno de b f de b elevado al cuadrado, todo igualado a 0. ¿Está bien? Muchachos. Sí, que. Ya. Este cuadrado pero está afuera. Listo. Si hago eso me va a quedar aquí dentro e a la menos 2u y en el corchete me queda coseno de b f de u menos f de b seno de b al cuadrado más seno de b f de u más coseno de b f de b al cuadrado igual a 0, ¿no? Elevando al cuadrado te va a quedar lo siguiente. A ver, vamos a hacer, no sé si directo, lo haremos. Bien. Coseno al cuadrado de b f de u al cuadrado menos 2 veces f de u f de b coseno de b seno de b, ¿no? Más f de b al cuadrado por seno al cuadrado de b, ¿no? Más, aquí tendríamos seno al cuadrado de b f de u al cuadrado más 2 veces f de u f de b seno de b coseno de b, ¿no? Más coseno al cuadrado de b f de b al cuadrado igual a 0. ¿Qué tal? ¿Está bien hasta ahí, muchachos? Revisen. Y este se va con esto, ¿no? ¿Todo bien? Y voy a agrupar esta con esta. Esta con esta. Listo. ¿Estás de acuerdo que tienes esto? E a la menos 2u corchete. Aquí puedo aplicar la identidad fundamental de la trigonometría y me va a quedar dentro directamente derivada parcial de f respecto de u elevado al cuadrado más derivada parcial de f respecto de b elevado al cuadrado. Todo esto igual a 0. ¿Está bien o está mal, muchachos? Está bien, Inge. Listo. La ecuación que me han dado, esta quiero decir, con ese cambio que me han dado se transforma en esta otra ecuación diferencial parcial. ¿Ves? Aquí las derivadas son respecto de x y y como variables independientes. Aquí las derivadas parciales son respecto de u y de b. ¿Se ha comprendido? Sí, ingeniero. Esta ecuación diferencial y esta otra son equivalentes, solamente que con otra variable, otras variables.